Gálatas capítulo 2 y vamos a leer ahí, Gálatas 2. Uno de los retos más grandes que nos enfrentamos cuando se predica la palabra es ¿cuál es el mensaje? Uno le pregunta a Dios todo el tiempo ¿cuál es el mensaje que tú quieres que entreguemos a tu pueblo? Porque realmente es tanto la fuente del manantial que Dios tiene a través de la palabra que de repente uno está en esa batalla y orando a Dios le preguntaba lo mismo precisamente: Señor, ¿qué quiere que comparta la iglesia? Y Dios me habló acerca que predicara y meditáramos juntos acerca de esto que está en Gálatas, entonces capítulo 2. Y si ya lo tienes, entonces para los que no tengan la Biblia, aparece en la pantalla, y si tienes la Biblia te ruego que abras tu Biblia para que podamos aprender a manejarla adecuadamente. Gálatas 2 del 16 al 18 y dice así, dice: sin embargo, no obstante, entonces sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y si al buscar ser justificados de Cristo y no por las obras de la ley, también nosotros somos hallados de pecadores, ¿será por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Y esa es la parte que quiero llegar, verso número 18. Porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Si las mismas cosas que destruí las vuelvo a reedificar, me hago transgresor. Te voy a pedir que oremos unos segundos. Amado Jesús, gracias Señor por tu palabra y gracias porque tú estás hablando a los corazones desde el comienzo de la reunión. Señor, tú estás ministrando las vidas, estás tocando, Señor, personas. Yo te pido, mi Dios, que tú edifiques a tu pueblo y aquel que venga por primera vez, tú lo salves, tú lo conviertas a ti, Señor, y que el regalo de vida eterna pueda ser derramado en su corazón en este día. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Hay un reto que nosotros tenemos como cristianos y es precisamente vivir en Cristo. Ese es el reto más fuerte que uno tiene en la vida cristiana. Es tan fácil en un momento poder desviarse, poder apartarse de la vida en Cristo, que es mucho más sencillo hacerlo que no hacerlo, vivir apartado de Él. En este tiempo de información tú puedes poner en internet y hay demasiada información acerca de Cristo, herramientas bíblicas, sitios de la Biblia, lugares donde te hablan acerca de Cristo. Prendes la tele, hay canales cristianos 24 horas. El problema no es la información. Entonces, ser cristiano no significa saber mucho de Cristo. Ser cristiano significa vivir en Cristo, y es diferente. Entonces, mi pregunta para mí y para ti en esta mañana es: ¿sé de Cristo o vivo en Cristo? ¿Sé de Cristo o vivo en Cristo? Y la diferencia se va a notar en la manera en que estamos viviendo todo el tiempo. El apóstol Pablo, cuando leíamos en Gálatas, él estaba hablando acerca de un sistema religioso que te exigía que para perdonar los pecados tenía que vivir sacrificando animales y cumpliendo rituales y obedeciendo leyes. Y cuando vino a Cristo, fue libre del pecado, fue perdonado, ese sistema quedó derribado y ahora él ya no iba, él confesó y dijo: yo ya no voy a reedificar lo que he derribado, ya no voy a tirar lo que he destruido, porque si lo reconstruyo de nuevo, entonces soy un transgresor. Yo mismo me estoy culpando, yo mismo me estoy acusando y estoy siendo condenado por ello. Y aplicándolo a la vida cristiana y a nuestra vida hoy, podemos decir que si tú vuelves a tomar las mismas cosas que practicabas antes, te haces un transgresor. Nos hacemos culpables de aquellas cosas que antes hacíamos. Ahora, acerca de lo que antes hacíamos, no voy a abundar demasiado en eso, no lo abras, pero en Ezequiel 20:43 te dice cuáles son los síntomas de una persona que ya ha sido transformada por el poder de Cristo.
una de las cosas que distinguen a una persona que fue perdonada, en Ezequiel 20:43, Dios decía acerca del pueblo: se acordarán de su mal proceder y de todos los hechos con que se contaminaron y sentirán repugnancia de ustedes mismos por todos los pecados que cometieron. ¿Cómo sé yo entonces que he sido perdonado, soy salvo y estoy viviendo en Jesucristo? Bueno, Ezequiel 20:43 todos lo dice: cuando nos acordábamos de aquellas cosas que practicábamos y no nos deleitamos, no nos gloriamos y decimos: no, pues yo era como Juan Camaney, o como Pancho Villa con 2 mujeres a la orilla. No nos daba gusto, no nos da gusto, sino que todo lo contrario, sentimos vergüenza, era algo que nos apena, y realmente ahora recordamos y decimos: Señor, qué lejos vivía de ti. Ese es un síntoma en el cual veo que estoy viviendo en Cristo. Pero cuando alguien comienza a reedificar una vez más las obras de pecado y comienza a tomar lo que ya había derribado y comienza a una vez más a volverle a juntar otra vez los materiales y a volver a hacer una reedificación, otra vez comienza como que a querer revivir eso que ya estaba destruido. Yo quiero comparar el pecado como una herida abierta. El pecado es como una herida abierta. Dice la palabra que Saúl estaba en batalla y fue herido por una flecha. Y cuando fue herido por esa flecha, no murió inmediatamente, pero comenzó su muerte. Y ya cuando era tarde, ya estaba reciando la batalla, ya era más tarde, y Saúl, dice la Biblia, que estaba tan debilitado y tan herido que se vio sin escape, y en un momento de desesperación y frustración tomó su espada y se mató. El pecado es como una herida abierta, entonces, que no te va a matar luego, no te va a destruir luego, pero te va robando energía, te va robando vitalidad, te va robando gozo, te va robando alegría, te va robando ganas de vivir la vida en Cristo. Como que de repente comienzas a anhelar y comienzas a desear aquellas cosas que tenías en el mundo, y que cuando vives en Cristo tienes por basura. Aquellas cosas que cuando vives en Cristo tú miras el pecado y sentías repugnancia, ahora estás como que de repente trastabillando y miras y dices: uy, pues como que no estaba tan mal, sabía sabroso, aunque sabías que te hacía mal. Entonces eso es el síntoma de una herida abierta provocada por el pecado. Y precisamente hablando de eso, Dios no quiere que vivamos en una vida construyendo aquellas cosas que hemos derribado. Me doy cuenta que para el cristiano se aplica un dicho que luego los antepasados decían, la gente anciana decía, y dice: al final todo saldrá bien. Y si aún no está bien, es que todavía no ha llegado el final. Para el cristiano, tal vez la vida en Cristo no sea tan cómoda, sino que realmente tiene sus retos, tiene sus complejidades, pero al final todo va a salir bien. ¿Cuántos saben eso? Todo va a salir bien, pero de momento entonces no tenemos que abrir las heridas, no tenemos que volver al pecado, no tenemos que tomar las actitudes. Y ahora quiero llevarlo a la práctica. Si tú mentías, dice la palabra de Dios, habla con verdad ahora, y no pongas mentira en tu boca, porque es más fácil, aparentemente es más fácil zafarse de la situación mintiendo que diciendo la verdad. Pero ojo, eso pertenecía a tu vida pasada, ya no lo retomes una vez más. Tal vez si tú antes robabas y se te hacía fácil decir: bueno, no tengo cómo sacar la cuenta de lo que voy a comprar, y eres comerciante y dices: ok, voy a comenzar a dar los kilos de tomate de 700 gramos y de esa manera entonces voy a completar. Aparentemente sea fácil entonces obtener dinero a través de robar, pero ojo, la Biblia dice que Dios aborrece las pesas injustas. Entonces de esa manera estás una vez más construyendo una fortaleza de pecado, y como la herida abierta tarde o temprano te va a destruir. No voy a edificar lo que ya he tirado, me hago transgresor. Si tú vivías en inmoralidad sexual y vivías en pecado, en adulterio, en fornicación, vivías en tantas y tantas cosas, pornografía, lascivia, todo eso, y ahora que estás en Cristo Jesús has dejado todo aquello, no vuelvas a retomarlo, no vuelvas a tomarlo de la mano, acariciarlo, ponerlo en tu mente, en tu corazón, y comenzar a saborearlo. Sabes, el pecado, antes de que se lleve a cabo, hay ideas que vienen a la mente y que se comienzan a saborear.
Y en el nombre de Jesús, por eso es que la Biblia dice: lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llévalo esclavo a la obediencia a Cristo. Si eres joven o si eres soltero y estabas atado a una relación de pecado, y vienes a Cristo Jesús y eres libre de todo aquello, Dios te dice: no vuelvas a retomar esa relación, porque te va a destruir. Va a ser como una herida abierta que va a sangrar tu corazón, va a sangrar tu alma, va a sangrar tu espíritu, y tarde o temprano te va a dar muerte. La gracia de Dios nos tiene que llevar a vivir en libertad. Ahora, abre tu Biblia en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso número 1 para poder entenderlo ahí lo que está pasando. El apóstol Pablo está hablando acerca de que la ley no me dio salvación. La ley solamente me mostró que era pecador, y al reconocerme pecador pude venir a Cristo pidiendo misericordia y salvación. Ahora dice entonces Romanos 6:1: siendo salvo, ¿qué diremos? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecado para que la gracia abunde? Y el mismo Pablo contesta, verso 2: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo con él? Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo con él? No es posible. Si tú vives con una persona, con un muerto junto a ti, te va a matar. La misma descomposición del cadáver te va a matar. Si yo ya siendo vivo para Cristo, entonces vivo todavía con el pecado y lo estoy consintiendo, tarde o temprano me va a corromper, me va a matar. Entonces eso también aplica a las amistades. Rodéate de personas que te van a ayudar a crecer en la fe, no personas que te van a alejar de la fe. Y eso tiene que ver también con vivir lejos del pecado, vivir muertos para el pecado. Y verso número 3 dice: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y explicando este versículo 3 y versículo 4, me dice que yo fui muerto al pecado en el momento en que me convertí a Jesucristo. Mi actitud hacia el pecado tiene que ser una actitud de muerte. Como un muerto no reacciona, así también yo no tengo que reaccionar para el pecado. Jesús, cuando murió por los pecados, yo muero también con él. Y cuando resucito, dice la palabra, a una vida nueva, dice: resucito para su gloria. El verso 4: Jesús resucitó de los muertos para gloria del Padre. Así también yo vivo, primero para gloria del Padre, y segundo, yo vivo para una vida nueva. De ahora en adelante mi vida tiene que ser caracterizada por pensamientos nuevos, sentimientos nuevos, ideas nuevas, actitudes nuevas, acciones nuevas, caminar nuevo, pensar nuevo, reacciones nuevo, temperamento renovado, carácter renovado, y todo lo que tenga que ver con lo nuevo. ¿Qué tenemos que ver nosotros entonces con las viejas cosas? Nada. Viejas prácticas de hacer negocios, nada. Viejas prácticas de llevarme con la gente, nada. Viejas prácticas de manejarme las finanzas, nada. Todo tiene que ser hecho nuevo. Ahora, eso también, si tú eres un esposo y antes maltratabas a tu esposa y la deshonrabas y la engañabas y la golpeabas y la lastimabas, ahora que estás en Cristo eres una nueva criatura. Tienes una oportunidad tremenda de que nuevas cosas sean implantadas en tu corazón. Ahora tiene que ser honra, respeto, cariño, amor, actitudes que glorifican a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú eres mujer, si tú eres esposa, antes deshonrabas a tu esposo, le gritabas, le reprochabas, lo deshonrabas, no le servías, porque dicen: ¿quién soy yo para servirte? Entonces la liberación femenina, ¿verdad? Ahora sí, las mujeres al poder. No, yo quiero decirte, ser grande en el reino significa servir. Ahora, servir por amor, servir porque amas a Dios primeramente. Entonces Dios te ha llamado a servir con una actitud diferente a tu esposo, apoyarlo, honrarlo y amarlo, respetarlo delante de las personas, porque Dios, dice la palabra, que Jesús se compara
como el esposo de la iglesia, y asimismo las esposas honren a sus maridos en todo. De esa manera entonces estás haciendo cosas nuevas, y la gente te va a ver y te va a decir: órale, tú no eras así. Te va a decir: y tú eres diferente, yo veía que te agarrabas y te chongabas con tu esposo, y ahora ¿por qué lo respetas? ¿Por qué no le contestas? Tú ahora lo que le puedes decir es que Jesucristo ha hecho nuevo todas las cosas en mi vida. Sabes, estar en Cristo es muy diferente que solamente saber de Él. Ahora en el verso número 6, un versículo conocido: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi carne fue crucificada con Cristo para que ya no sirva más al pecado. La carne tiene una predisposición natural para servir al pecado. O sea, mi espíritu está presto para adorar a Dios, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la carne? No tratar de dominarla, no tengo que controlarla, moderarla, a ver si puedo con ella. No tengo que alimentarla, mucho menos que eso. La carne tenemos que crucificarla. La carne tenemos que matarla en la cruz de Cristo, someterla al señorío de Jesucristo. Si la palabra de Dios me dice actitudes que tengo que tomar como amor, misericordia, desprendimiento, eso significa crucificar la carne, porque es todo lo contrario a la carne. La carne es egoísta. La carne quiere nada más que le sirvan, que le ayuden, que la adoren. La carne quiere adoración, la carne quiere reconocimiento. Y cuando la llevas al señorío de Cristo, entonces la carne tiene que morir, y ya no te dominas, ya no te subyuga, porque ahora tu espíritu está fuerte y tu carne está crucificada juntamente con Cristo. El cuerpo de pecado está destruido. Amén. Ahora me llama la atención esto también, porque me habla de que en cierto sentido el cristiano está muerto para el mundo. Yo no sé si has visto, ahorita de moda están las películas y las series de los zombies. Es una epidemia de zombies por todos lados. Y ahorita ya vienen más películas de zombies, así que bueno, entonces es un tema de la actualidad. Imagínate que de repente llega un zombie aquí en medio de la gente normal, ¿verdad? Lo has visto alguna vez en la tele, seguramente, alguna de cómo se ven, ¿verdad? Todos deformes, queriéndose hacer pasar por un vivo. Se va a ver mal, va a oler mal. Realmente la gente se va a alejar repugnante, porque va a decir: tú eres diferente, tú no eres un humano normal. Y así es un cristiano, escucha bien, así es un cristiano cuando después de haber sido regenerado, después de haber sido resucitado juntamente con Cristo, quiere volver y mezclarse una vez más con el mundo. Ya no perteneces ahí. Eres un muerto para el mundo, y ahora si tú vienes y te quieres mezclar con el mundo, ya no vas a disfrutarlo. Ya no te vas a ver igual. Ya no, por más que te vas a querer mezclar entre ellos, van a decir: eres diferente. Perdóname, pero ya no eres el mismo. Y sabes, me llama la atención el testimonio de Flavio César, que el domingo pasado fue de gran bendición, y que por cierto puedes encargar el video aquí con los chavos con Juan o con Arturo, con los chavos de audio. Él decía que cuando aceptó a Cristo en su corazón, tuvo que decidir alejarse de todo eso, y tuvo que decidir ya no más Flavio César el artista, ya no más el adorado por las mujeres, por ídolo de multitudes, el que iba por su tercer protagónico y varios discos y hits y todo eso, y una carrera meteórica en ascenso. Y Jesús se lo encuentra y le dice: ahora ya no vas a vivir para ti, ahora vas a vivir para mí. Y él dejó todo y comenzó a seguir a Jesucristo. Y entonces él ya no puede volver atrás, él ya no se sentiría bien haciendo lo que hacía, porque él ahora está muerto para el mundo y ahora está vivo para Jesucristo. Entonces ya no te quieras disfrazar de algo que ya no eres. Ya no quieras pasar como mundano cuando ya eres un hijo de Dios y estás marcado. Si lo quieres hacer así, va a ser una lucha de toda la vida. En tu corazón vas a querer seguir a Cristo y tu carne va a querer seguir al mundo, y aún así no vas a poder estar ni bien allá ni vas a poder estar bien acá. Vas a vivir en un estado de tibieza constante. Una frustración es la cosa más frustrante. Yo creo que por eso Dios decía, ¿verdad? Ojalá fueras frío o caliente, pero no vivas en tibieza, es lo peor.
Si vienes a la iglesia, entrégate a Cristo Jesús de todo corazón y vive en Cristo, no nada más oigas de Cristo. Y tu vida va a ser radicalmente transformada y vas a vivir una vida plena, gozosa, en felicidad, en triunfo, con dificultades, pero más que vencedor. Pero sabes, si estás viviendo así una vida fluctuante, entonces no la vas a disfrutar. Dice la palabra, piérdete mejor. Eso no lo digo yo, lo dice Dios. Métete, ojalá fueres frío, piérdete bien en el mundo, mete la pata ahí bien, revuélcate, y aún así no te vas a sentir bien, porque ya fuiste sellado y fuiste marcado. Dice ahora el verso número 7, la manifestación del cristiano, el que ha sido muerto, el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Ya no le debemos nada al pecado. Ya no tengo nada pendiente con él. No tengo por qué decirle, ven y reedifica cosas en mi vida, porque ya la deuda fue pagada. Lo que hizo Cristo fue pagar mi deuda delante de Dios y delante de Satanás, porque sabes, con Satanás teníamos un acta de decretos, de acusaciones, pero cuando viene Cristo dice que Él clavó esa acta de acusación y Satanás ya no tiene nada con qué acusarnos. Entonces, si muero con Cristo, verso 8, creo que también viviré con Él. Entonces dice, versículo 10, porque en cuanto a su muerte murió al pecado una sola vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. De la misma manera, verso número 11, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy muerto para el pecado. Considérate muerto para el pecado. No reedifiques, no reconstruyas. Yo sé que la tentación es grande, yo sé que la lucha es grande, y sabes, Jesús lo sabe eso. Para Él no es ajeno tus batallas diarias. Uno viene a la iglesia y es como que un ambiente, una burbuja espiritual muy hermosa, ¿va? Adoramos al Señor y nos las pasamos de maravilla, pero saliendo de aquí, ¿verdad? Es tremenda la batalla, tremenda la lucha, pero sabes, Dios te ha llamado a que en este mundo puedas vivir, y Él no te ha dejado desprovisto, puedas vivir como un guerrero victorioso. Por eso dice en Efesios capítulo 6, dice, toma el escudo de la fe, toma la espada del Espíritu, ponte el yelmo de la salvación, cálzate los pies con las sandalias del Evangelio, ponte el cinturón de la verdad. Y sabes, todo el tiempo te está describiendo la armadura de Dios. Tú no sales al mundo desprovisto de herramientas y de armas para obtener victoria, sino que realmente tú como cristiano estás llamado a ser vencedor. Y si hay cosas en tu vida que no te han permitido tener gozo, alegría en Cristo Jesús, lo más probable, escucha bien esto, lo más probable es que haya heridas abiertas, pecados que no has cancelado con Dios, cosas en las cuales no te has verdaderamente arrepentido, no has renunciado todavía. Y la palabra de Dios es bien claro con eso. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, según lo que leímos en Ezequiel, dice que cuando te acuerdas de tu mal proceder y de todos los hechos con los que te contaminaste, sentirás repugnancia de ustedes mismos por todos los pecados que cometieron. Mientras no hayas sentido repugnancia y dolor por el pecado que cometías, lo más probable es que no haya un verdadero arrepentimiento. Lo más probable es que todavía estés en la circunstancia. A lo mejor me gusta un poquito. Tal vez algunos ni siquiera hayan sido verdaderamente salvos, porque no pasaron por el proceso de arrepentimiento. Es que indudablemente para recibir la salvación es necesario arrepentirse, sentir dolor por lo que has hecho. Segunda de Pedro capítulo 2, en el verso del 6 al 10. Y dice ahí la palabra de Dios: Dios condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las redujo a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos, pero puso salvo al justo Lot. Dice Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados, porque para este hombre justo que vivía entre ellos, cada día era un tormento al ver y oír lo que estos malvados hacían. ¿Cuál era? Lot era justo, eso era indudable. Inclusive dice ahí la palabra de Dios que él sentía tormento.
sentía dolor, era un tormento ver y oír. O sea, para Lot no era un deleite o escucharlos hablar y decirle, ¿sabes qué? Me acabo de meter anoche con mi novio, y era un hombre, eran homosexuales o lesbianas y abusaban de niños, y era una cosa tremenda. No era para él un deleite decir, ayer acabamos de hacer un sacrificio y mira, sacrificamos tantos bebés a Moloch, a los dioses cananeos, dioses de aquella región que eran terribles, que exigían sacrificios de sangre. Para Lot no era una cosa fácil, era un tormento ver y escuchar, así como muchas veces en nosotros solamente el ver y escuchar. Yo sé que Dios está obrando en el corazón de cada uno cuando el ver y escuchar el pecado te es un tormento. Ya no eres de los que te quedas ahí ahora viendo la película cuando hay escenas eróticas y dices, ay, qué bonito. No, ahora es un tormento para ti. Ya no es tan fácil pasar por un lugar de revistas pornográficas y ahora en vez de fijar tu mirada ahí y decirte, mira, ve nada más que hermosa. No, ahora para ti es un tormento. Ahora para ti es un tormento ver cómo los camiones están contaminados en la ciudad con imágenes horrendas de demonios, de desnudos, y dices, esto no es normal. Ahora sabes que espiritualmente algo anda mal ahí. Cuando lo que se proclama en todo México es que despenalicen el aborto, y cuando el presidente de Estados Unidos, que es según una nación fundada en la Biblia y que ellos juramentan en la Biblia, ahora salga Obama a defender el aborto. Durante más de 200,000 bebés han sido abortados solamente en el Distrito Federal desde que se aprobaron las leyes, y ahora tú ves y oyes todo eso y ya es un tormento. Quiere decir que hay justicia en tu corazón. Amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece. Eso es justicia, tener el carácter de Cristo. Pero dice aquí que Job era justo, pero también puedo deducir que no era inteligente, porque él podía salir de ahí. Él no tenía que quedarse ahí. Si tú sabes la historia de Lot, él estaba ahí porque quiso. Abraham le dio a escoger y le dijo, mira, ya no, nuestros rebaños son demasiado grandes, tú escoge el lugar que tú quieras y yo voy a ir exactamente al sentido contrario. Y Lot miró la llanura de Sodoma y de Gomorra y dice que era como los huertos de Dios, era una cosa verde, hermosa, pero llena de pecado. Y Lot dijo, voy para allá, y Abraham jaló para el desierto. ¿Te imaginas que Dios te ponga en esa situación? ¿A dónde jalas? Te voy a pasar por este lado, te tengo un desierto, pero en el desierto te voy a sostener y voy a tratar con tus imperfecciones, voy a tratar con tu carácter, te voy a pulir, voy a trabajar con tu orgullo y con la soberbia para que estés listo para mi trabajo. Y por el otro lado está lo verde, lo fácil, lo sencillo, pero es pecado. Lot no fue tan inteligente, era justo, pero no tan inteligente porque escogió el pecado. Y en medio de Sodoma y Gomorra, dice, vivía en un tormento continuo porque quería. Dice, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y sabe reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio, sobre todo los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana y andan en deseos impuros y en la inmundicia, con los que desprecian la sabiduría divina. Dice la palabra de Dios que al final Lot perdió todo. ¿Por qué? Porque un justo tiene que vivir lejos, su corazón, su mente, sus pensamientos, lejos del pecado. Lot pensó, voy a trabajar y voy a ganar más dinero, pero él solo se metió en un lugar de pecado. Y Abraham obedeció a Dios, el temor de Dios en su corazón, y fue al desierto y fue prosperado. Qué paradoja, qué contradicción. Cuando el ser cristiano te implica negarte a ciertas triquiñuelas, a ciertas faltas, a ciertas cosas ilegales. Pero ¿sabes qué significa honrar a Dios? Cuando es el cristiano significa ya no participar en fiestas, en bailables, ya no participar en chistes colorados, ya significa ya no participar en todo tipo de cosas que antes era hermoso para ti y que ahora tal vez te van a alejar un poco de aquellas amistades, pero sabes que estás honrando a Dios. Reafirmo lo que dije al principio, el pecado es como una herida abierta, no te va a matar luego, pero te va a debilitar, te va a quitar el gozo, te va a quitar la paz de tu corazón.
Un proverbio chino lo dice de esta manera: si te preguntas si tendrás buena cosecha, pregúntate mejor si abonaste bien el campo. Entonces, ¿qué tiene que ser la vida del cristiano? Vivir en Jesucristo. Separado de mí, dijo Jesús, nada podréis hacer. ¿Cuántos quieren cosechar una vida abundante, llena de gozo, llena de paz? Entonces, ¿qué estás edificando hoy? ¿Qué estás sembrando hoy? Yo me gozo porque decidiste venir a adorar a Dios en su casa. Yo me gozo porque decidiste venir a escuchar palabra de Dios, tal vez quedándote a disfrutar otras cosas. Me alegro por ti porque dijiste: voy a ir a la iglesia, dice, a gozarme con los que dicen: a la casa de Jehová iremos. Me alegro porque tú dijiste: es mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero ahora que estás aquí y que Dios te está hablando a tu corazón, ¿qué vas a hacer cuando escuchas acerca de Cristo? ¿Vivir en Cristo o saber de Cristo solamente? ¿Vivir en Él o saber de Él? Si tú vienes por primera vez, hoy Dios está hablando a tu corazón. La buena noticia es de que tú eres libre. Tú puedes ser libre de la esclavitud del pecado. Seguramente habías intentado dejar de hacer ciertas cosas y ya no podías dejar de hacerlo, porque eso es una fortaleza de pecado. Seguramente había pensamientos en tu corazón que decías: ya no quiero tenerlos ahí, pero te dominaron y te embriagaban y te llevaban a hacerlo. Y ahora vienes aquí, escuchas que hay libertad verdadera en Jesucristo. Y lo que yo te quiero decir en esta tarde es de que si tú recibes a Jesús en tu corazón y le dices: Señor, perdóname, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado en contra tuya y merezco el castigo, merezco el juicio, pero ahora por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesús, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí, te pido que me perdones. Lo recibo como mi Señor y Salvador. De ahora en adelante que pueda vivir una vida nueva. Si tú oras a Jesús en tu corazón y recibes esa obra de fe en tu vida, dice la palabra de Dios: con el corazón, con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. En esta hora tú puedes ser salvo. Y no es algo que va a ser aplicable para mañana, para pasado, para un futuro. No, a partir de hoy puedes ser salvo. A partir de hoy puede ser cambiada tu vida. A partir de hoy puede haber una renovación, una visión nueva. A partir de hoy puedes ser libre de toda fortaleza de pecado. A partir de hoy tu familia puede comenzar a disfrutar un papá, una mamá diferente a través de la sangre de Jesucristo.